Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Dios en esta hermosa mañana que nos da nuestro Padre Celestial. Un día más, ¿verdad? Que nos regala nuestro Dios, nos da la oportunidad, nuestro Padre Celestial, queridos hermanos, de traer una palabra de vida para nuestra vida. Una palabra, queridos hermanos, que nos lleva siempre a escudriñarnos, realmente a meditar un poquito sobre nuestros comportamientos, nuestras conductas. Nos lleva, queridos hermanos, a reflexionar cómo es nuestra vida. Nos lleva a reflexionar, queridos hermanos, cómo es nuestra forma de ser delante de Dios. Nuestra vida, queridos hermanos, siempre tiene que tener una relación profunda. Vivimos contrastes de vidas. Y lo que yo puedo mirar, queridos hermanos, es que vivimos cada vez, o el hombre vive cada vez más lejos de la realidad divina, más lejos, queridos hermanos, de parecernos cada día más a Él. Vivimos más lejos, queridos hermanos, cada día de entender, queridos hermanos, los propósitos divinos, de entender cómo es Jesús, de entender, queridos hermanos. No es que no lo querramos entender, es que no nos sometemos a entenderlo. La vida de Cristo, queridos hermanos, tiene que ser plasmada en nuestra vida. Tiene que ser plasmada cada día más en nuestros corazones, cada día más en nuestra relación para con Dios, cada día más en nuestra búsqueda, en nuestro amor por Él cada día. Y si algo que tenemos que hacer, queridos hermanos, realmente es esforzarnos por poner por obra su palabra. Nos va a traer una bendición, nos va a traer un cambio profundo. Lo que buscamos en Cristo es que realmente hayan cambios profundos. El Evangelio es entre la verdad y la mentira, es muy sutil, es muy delgada. Por eso tenemos que sentarnos a observar cómo se mueve la mentira, porque la mentira es semejante, no igual. La palabra semejante y la palabra igual no son realmente el mismo término. La semejanza es una imitación de la verdad, pero la verdad nunca será igualada. La verdad nunca tendrá apariencia de ninguna clase. Por eso cuando la moneda, muchos quieren presentar a la moneda, muchos quieren presentar la riqueza, la prosperidad como una semejanza con Jesús. Pero Jesús, mi Señor Jesucristo, fue tajante al decir a quién se semejaba, qué imagen traía la moneda. Traía la imagen del César, de los gobiernos, de los hombres. Tenía una semejanza de hombre, no tenía una semejanza divina. El mundo no se parece a Dios. El mundo no camina con Dios, no tiene ninguna semejanza con Él, no tiene ninguna relación con Él, el mundo. Los hombres sin Cristo no tienen ninguna relación con Él. Los hombres sin Cristo no tienen ninguna comunión con Él. Los hombres sin Cristo no caminan con Él. Los hombres sin Cristo para nada, están muy lejos de parecerse a Él. Están muy lejos de ser semejantes a Él. Por eso mi Señor Jesucristo dijo al malo le dijo en el Salmo, el hombre sin Cristo es un hombre malo. Es un hombre malo. Aunque parezcan ser buenas personas, no son malos. Malo es porque rechazaron. Una persona mala es aquella que rechaza, digamos así, lo bueno.
Lo bueno es Cristo. Es su salvación. Esa es una persona mala. Por eso en el libro de Mateo 24, queridos hermanos, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, en este tiempo, queridos hermanos, los hombres rechazarán la salvación, rechazarán a Jesucristo por la mucha maldad que hay en su vida. En el Salmo 36 dice que ese hombre malo, el hombre malo, dice hermano, es aquel que cuando usted lee un poquito Proverbios se va a encontrar la diferencia entre el hombre bueno y el hombre malo, entre el hombre justo y el hombre impío. Se va a encontrar, queridos hermanos, que la diferencia. Por eso en el Salmo 36 dice claramente cómo piensa el hombre malo. La iniquidad del impío, me dice, en el corazón no hay temor delante de Dios. Se lisonjean de tanto sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada ni aborrecida. Sus palabras de su boca son iniquidad y fraude, han dejado de ser cuerdo y hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. No aborrece, queridos hermanos, el rechazar a Jesús. No aborrece, queridos hermanos, en ser despreciables con mi Señor Jesucristo. Hay gente que cree que no aborrece a Cristo. Para aborrecer a Cristo no necesita decir yo aborrezco a Cristo, sino simplemente al rechazar la salvación. Por eso hay una fuerte campaña y una fuerte guerra entre el catolicismo, no contra el católico. El catolicismo es contra los líderes que dirigen el catolicismo romano, porque ellos enseñan, queridos hermanos, en sus leyes, en sus dogmas que tienen, enseñan, queridos hermanos, que todo aquel que no se postre a venerar una imagen es un anatema, es un maldito. Ellos dicen en sus reglas, en sus estatutos, enseñan de que todo aquel que no adora la imagen, no venera la imagen, es un maldito. Y que no tiene salvación si no adora la imagen. Eso está en sus leyes, para que la gente católica lo entienda. Yo vengo de ahí. Que todo aquel que no adora a la imagen, por eso el anticristo es alguien que va a obligar, queridos hermanos, a adorar una imagen, a adorar a la bestia. Que no adore la imagen de la bestia lo va a matar, lo considera maldito, lo considera fuera de él. Ahora, ¿quién le tiene amor al diablo, hermano? ¿Quién le tiene amor a la bestia? ¿Quién le tiene amor a la muerte? Nosotros le tenemos amor a la vida. Pero el mundo quiere obligar, queridos hermanos, a que el hombre adore el dinero, adore el mundo, adore los vicios, adore la perdición, adore los deleites, adore la carne. Su deseo de él es el que el hombre adore todo, ame a todo, porque adorar tiene que ver con amar. Está inclinado al amor. Está inclinado, queridos hermanos, a que su vida su deleite sea otras cosas menos del Señor. Por eso hay gente, hermano, la gente humilde es aquella que realmente va entendiendo el amor a Dios. Por eso hay gente mala, que profesa amar, pero no ama en verdad. Por eso dice, queridos hermanos, que el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque viven rechazando a Jesús. Eso lo dice claramente aquí, hermano, porque dice que el impío o el hombre que está en su lice se lisonjea. La iniquidad no aborrece. Dice, no hay temor delante de sus ojos, maldad medita sobre su cama.
Dice, maldad medita sobre su cama. La maldad es una doctrina, es una enseñanza que viene de la palabra Aven. Aven. Y esta palabra Aven significa, hermano, significa ídolo, adversidad, aflicción, violencia, injusto, mal, enlutado. De ahí viene la palabra maldad. Dices, la maldad no aborrece. Miren, hermano, cuántas hoy personas están pasando por muchas situaciones en su vida, muchas adversidades en su vida. Les está lloviendo terriblemente en sus situaciones. La maldad, dicen, no aborrece. No aborrece el ídolo, no aborrece la idolatría, no aborrece la adoración de imágenes, no aborrece la injusticia. Le gusta la injusticia. La injusticia es tapar la verdad, es no decir la verdad para que otros se salven. Por eso una persona injusta es aquella que no dice la verdad para que otros se salven. Esa es una persona injusta. Un hombre que dice, hermano, también significa un hombre lleno de vanidad, inclinado hacia las cosas vanas, inclinado hacia las cosas que no tienen valor. Un valor espiritual en su vida. Aquellos que no le dan valor a su alma. Por eso Dios valora el alma. ¿Por qué valora el alma? Porque tiene la sangre de Cristo en su vida. Porque tiene el bendito Espíritu de Dios en su vida. No lo ama porque lo ama, simplemente porque lo ama, sino porque ha puesto en él algo tan valioso como su sangre preciosa. Por eso dice que fuimos rescatados de la vana manera de vivir de nuestros padres, pero no con piedra, no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, con lo más valioso que era su sangre. Pero acá dice, queridos hermanos, que lo que no aborrece la maldad también significa afanarse. No aborrece, hermano, ser una persona afanada. Una persona, queridos hermanos, que no tiene tiempo. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ya no tengo tiempo para Dios. No aborrece esa actitud. ¿Creen que nunca tienen tiempo para Dios? Aman lo vano. Se dicen que la maldad también significa estrictamente de la nada. La maldad significa problemas. No aborrecen a ser personas problemáticas. No aborrecen ser con personas conflictivas, con personas violentas. Porque la palabra también maldad significa violencia. Les gusta hacer escándalos, les gusta ir a pelearse con todo el mundo, les gusta querer humillarse, les gusta humillar a otros. Les gusta armar un escándalo. Les gusta que enseñan a otros a odiar como ellos también lo hacen. Eso es una maldad. Ese tipo de actitud ellos no lo reprueban. Y eso estoy hablando de cristianos, hermano. No estoy hablando de gente de afuera. Estoy hablando de cristianos. Por eso dice que esa maldad, esa forma, esa conducta no lo aborrece. Por eso cuando usted ve en el Salmo, ay, perdón, hermano, en el Salmo 50, nos vamos a encontrar con algo, queridos hermanos, de que en el Salmo 50, versículo 17 dice, pero tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Tú veías al ladrón y corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas de cierto que yo sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos.
Entender esto ahora, que lo que olvidáis de Dios no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Hay una misericordia. Siempre Dios termina hablando de su misericordia, de la oportunidad de cambiar. Siempre nuestro Padre termina siempre su lenguaje, queridos hermanos, exponiendo su amor para con el hombre, dándole la oportunidad, queridos hermanos, que cambie esa actitud. Por eso predicación sin misericordia no es predicación. Predicación sin arrepentimiento no es predicación. El evangelio debe de tener dos puertas. Una puerta, queridos hermanos, en vez de abrimos puertas de conflicto, de situaciones fuertes. Pero, queridos hermanos, en veces hay una puerta siempre de salida. Siempre Dios nos da la puerta de salida de ese problema, de esa situación. Siempre Dios tiene la solución en cualquier situación. Siempre la mano poderosa de nuestro Dios esté ahí, siempre y cuando nosotros busquemos la puerta de la misericordia, siempre y cuando nosotros busquemos esa puerta que nos da que es la oportunidad que el Señor nos da para salir adelante. Por eso Él dijo algo. Pensaste que sería como tú. Pero definitivamente que Él no es como nosotros. Esta palabra, queridos hermanos, nos hace ver que la maldad, cuando el hombre opera en la maldad, cuando el hombre, queridos hermanos, su vida no conoce a Jesucristo, piensa, queridos hermanos, que el saber de Jesucristo, no conocer y saber no es lo mismo. Yo puedo conocer a alguien, pero no lo conozco internamente, no sé sus pensamientos, no sé sus actitudes, no sé cómo actúa. Para eso necesito saber, necesito conocerlo. Pero estamos hoy viviendo tiempos, queridos hermanos, de grandes desafíos. Usted sabe que el tiempo que se nos acerca va a ser un tiempo de muchísimo engaño. No de engaño, sino de muchísimo engaño. Pues nosotros estamos viviendo, queridos hermanos, una guerra espiritual, porque para que el pueblo de Dios entienda la verdad, la única manera de que un pueblo pueda ser salvo y la única manera de que un pueblo pueda defenderse es que tiene que conocer la verdad, tiene que saber la verdad. La verdad no son versículos. La verdad no es predicar un versículo. Esa no es la verdad. Porque la verdad, como dice en el libro de Juan 1, se hizo carne. O sea, tengo que predicar la imagen de Cristo. Tengo que predicar el corazón de Cristo. Tengo que predicar la actitud de Cristo en cómo es en cada situación o cómo Él actúa en cada situación. Cómo Él ve las cosas, cómo Él entiende las cosas. Y claro, para eso se necesita conocerlo a Él. Por eso dice que en Él estaba la vida, y la vida era la vida de los hombres. Él es la vida. En el principio, en el verbo, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra era Dios, Dios era la palabra. Pero Juan vino dando testimonio de esa vida, de esa luz, de ese poder de la palabra, de la transformación. Por eso, como estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, tiempos donde hay que enseñar al pueblo la verdad, que entienda la verdad, sepa la verdad, y no la verdad del hombre, y no la verdad del diablo y sus demonios, sino la verdad de espíritus engañadores. El hablar muchas veces la verdad, o sea, la verdad porque tiene una base escritural, a eso le llaman verdad, porque dice, es que la Biblia lo dice. Y puede escucharse bien. Pero, ¿qué es la verdad? Para muchos, queridos hermanos, la verdad
la verdad de la salvación, la única manera es ponerla por práctica. Pero entendamos ahorita, queridos hermanos, ¿qué es la verdad? La verdad es Jesús. La verdad es una persona. La verdad es una persona llamada Jesucristo. Él es la verdad, es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. La gente no conoce el camino, la gente no conoce la verdad, la gente no conoce la vida, porque no la practica. Él decía algo, ¿verdad? Porque por eso Él no es como nosotros. Hay verdades del hombre, verdades del mundo espiritual, pero hay una verdad de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque en este tiempo estos espíritus engañadores, como dijo el Espíritu claramente, que muchos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañaderos de doctrinas de demonios, que tienen a mucho pueblo sumergidos en la ignorancia escritural, que no les hace depender de ella. Mucho pueblo vive en sus creencias y no en una vida, una vida real. No se apegan, queridos hermanos, a la realidad divina, porque mucha gente ha creído que la verdad de Dios, hermanos, está subvertida. Por eso yo difiero mucho sobre el libre albedrío, porque en Cristo no hay libre albedrío. Nosotros tenemos voluntad propia, pero en nuestra vida diaria, como decidir qué ropa me pongo, tomar decisiones dentro como persona, pero dentro del espiritual ya no funciona así. Estamos sujetos al Espíritu Santo, a lo que el Espíritu Santo diga, lo que Dios diga. Ya nuestra voluntad no funciona ahí. En las cosas espirituales no funciona nuestra voluntad. Yo no veo a Dios diciéndole a ninguno de los apóstoles, ninguno de los profetas, ninguno de los patriarcas, diciendo, ¿qué te parece? Toma una decisión. No, simplemente la palabra obediencia está dividida en dos partes. La palabra orden y la palabra voluntario. Hay personas a quienes hay que darles unas órdenes y a otra persona hay que dejar que decida voluntariamente. ¿Por qué? Porque ese creyente no entiende todavía. Sin embargo, cuando es voluntariamente, hay gente que ya sabe. Y las personas que son voluntariamente, no hay que decirle lo que ya tienen que hacer. Ellos ya saben lo que tienen que hacer. Han madurado. Pero a los que hay que darles una orden, queridos hermanos, hay que presionarlos. Pero una orden no está sujeta, queridos hermanos, a que si lo quieres hacer o no. Simplemente lo tienes que hacer. Y ahí se viene la palabra obediencia, orden o voluntariamente. Entonces, en las dos maneras, tanto en la orden y voluntariamente, uno entrega su voluntad y el otro la tiene que dar a la fuerza. Y dirán, pues es que Dios no fuerza. Ah, ¿no? Claro que sí. Hermano, por eso en este camino, o estás dentro o estás fuera. Por eso hay mucha gente que endulza y suaviza el evangelio, diciéndoles que uno lo puede hacer cuando uno quiera, que tomarse el tiempo cuando uno quiera. Dios no obra así. Ni la salvación obra así, hermano. Cuando Dios termina su último llamado en el hombre, simplemente ese día se acaba su vida. Dios no va a esperar eternamente al hombre hasta cuando decida, hermano. Dios lo desecha o Dios acaba con su vida. ¿Para qué sirve ya en este tiempo? Por eso estamos enfrentando espíritus engañadores, hermanos, a doctrinas de demonios, a hombres, hermanos, completamente que están apostatando de la fe, que están en contra, yendo todos los días, saliendo a predicar, queridos hermanos, saliendo, hermano, a engañar a la gente sobre la verdad. Por eso mucho pueblo está sumergido en la ignorancia. No tiene tiempo para leer, no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para servir, no tiene tiempo para buscar a Dios. ¿Por qué? Porque tiene mucho tiempo de vagancia, mucho tiempo, queridos hermanos, de buscar las cosas que no tienen valor. Pero
no les hace depender de la fe, sino les hace depender de la creencia. Muchos viven, queridos hermanos, bajo una percepción personal, y otros, queridos hermanos, bajo una realidad observable, una realidad verificable. Por eso la fe sin obras es muerta. O sea que hay quienes manifiestan su fe por medio de una creencia, pero hay quienes manifiestan su fe por medio de una obra observable, de una acción observable. La fe entonces tiene que ser algo observable, no es algo que creo, no es algo que pienso, tiene que ser observable. La verdad tiene que ser observable, por eso la palabra verdad significa realismo, algo que se ve, algo que se toca. Nuestro Jesús es algo, aunque Él es espíritu, lo podemos ver, lo podemos oír, lo podemos tocar, lo podemos palpar. Al menos eso dice en el libro de Primera de Juan 1, 2, 3, que habla que hablamos tocante al verbo de vida, hablamos tocante al verbo a nuestro Señor Jesucristo, que Él lo podemos ver, lo podemos oír, lo podemos tocar, lo podemos palpar. La fe, la verdadera fe, no es algo que yo me imagino. La verdadera fe no es algo que yo creo. La verdadera fe no es algo que yo pienso, no es algo que yo raciocinio, sino que la verdadera fe, vuelvo a repetir, es algo que se puede ver, se puede oír, se puede tocar, se puede palpar. No son cuentos, por eso el Evangelio no es cuento, el Evangelio no es mito, el Evangelio es real, es aplicable y tiene un cumplimiento de bienestar y de prosperidad del alma, hermano, muy, pero muy real. Por eso, hoy vivimos bajo fuego, bajo ataque. Hermano, sumergidos, queridos hermanos, en una ignorancia completamente escriturales. La gente no tiene tiempo para el Señor, pero ¿cómo tiene tiempo para otras cosas? Romanos 10, versículo 13 dice, porque todos los que invocaren el nombre del Señor serán salvos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quiénes les prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo van a creer si no han oído? ¿Cómo van a creer en el evangelio si no han oído? ¿Cómo van a creer en el evangelio si no han visto? ¿Cómo van a creer en el evangelio si no han palpado, si no han tocado? ¿Cómo van a creer en esa salvación? Mucha gente dice, bueno, Dios ha hecho milagro en mi vida, Dios me ha ayudado, Dios me ha ayudado, Dios me ha ayudado, pero dicen que Dios los ayudó, pero los ayudó el brujo, realmente los ayudó. ¿Por qué no son sinceros, verdad? Fui al brujo y me hizo un milagro, pero fue Dios. Le oré a la virgencita, que en realidad es un demonio, a mi virgencita, Señor la reprenda, a ese muñeco de trapo, de yeso, que no tiene poder ni para hacer el bien ni para hacer el mal, según dice la Escritura, porque yo le creo más a las Escrituras, queridos hermanos, y dijeron, no, pues es Dios quien hizo ese milagro. Yo siempre le pido a mi virgencita, le pido a mi santito, y él me hizo un milagro. Eso es una ignorancia. La Escritura dice que la gente que cree en los ídolos, su enseñanza, están, dice, perdonen la expresión, porque no, a veces la gente piensa, queridos hermanos, de que uno los ofende. Según la Escritura dice que en la versión Reina Valera, dice que
este tipo de idolatría, la enseñanza de la idolatría, es una enseñanza que embrutece, entontece. Dice Jeremías 10, versículo 8, todos se enfatuarán y entontecerán, enseñanza de vanidades es el leño. Por eso la maldad es adorar ídolos. La maldad es idolatrar cualquier cosa. Es una persona, es tonta. Tonta, queridos hermanos, porque entonteces una persona tonta, una persona que está entontecida, es alguien, queridos hermanos, que no entiende. Por más clarito, por más sencillo que esté algo, no lo entiende. Pero en el versículo 10 dice, todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. No hay el Espíritu de Dios en ella. Oh, queridos hermanos, por eso mucho espíritu es engañador. Está haciendo creer a mucha gente, queridos hermanos, de que no sé por qué adoran algo donde no hay vida. No hay vida porque no está el Espíritu de Dios. No aparece el Espíritu de Dios ahí. Si la gente, hermanos, si Dios ha hecho milagros en tu vida, Dios ha hecho grandes, preciosas cosas en tu vida, pero le atribuyes que fue un santo, le atribuyes que fue un brujo, le atribuyes que fue Dios, hermanos, eso es una blasfemia. ¿Qué es una blasfemia? Atribuirle un milagro a Dios cuando lo hizo el diablo. Atribuirle un milagro a Dios cuando lo hizo un brujo, cuando lo hizo un hechicero, cuando lo hizo un santo de yeso. Porque la misma Escritura dice que detrás de cada santo, de cada ídolo, de cada imagen, de cada estatua, hay un demonio. Y a mí me consta. A mí me consta porque yo me crié en eso. Me consta y lo viví y lo vi. Los brujos usan, los hechiceros usan a los santos católicos. Sobre todo a uno de los que más usan ese famoso San Judas Tadeo. Y muchos sacerdotes católicos han salido a decirlo. Que esos sacerdotes católicos, queridos hermanos, son realmente algunos están en contra de ellos, porque ellos dicen que claramente de que San Judas Tadeo lo usan los brujos, hermanos, y los brujos lo dicen. Hoy no son secretos a voces. Así que todos aquellos que dicen mi virgencita preciosa, no, hermano, es un demonio. Y a mí me consta. ¿Y por qué no se atreven a investigar? ¿Por qué no se atreven a preguntarle a un brujo por qué tiene santo, por qué tiene imágenes? ¿Por qué la grande hechicería? Por eso se llama, viene de la palabra santería. En Cuba, todo en África, todos esos lugares, hermano, porque hay mucha brujería. ¿Por qué? Porque usan mucho la santería. De hecho, la santería es el peor satanismo de todos. Porque usan a los santos, usan a las imágenes. Pero ¿cómo creerán si le atribuyen todo milagro, toda cosa, a todos menos a Jesucristo? El único que vino a hacer milagro a esta tierra fue Jesucristo. Por eso hay que definirle a la gente. Si nosotros todo el tiempo decimos Dios, fue Dios, fue Dios, fue Dios, estamos cometiendo un rechazo a Jesucristo. Porque el que niega al Hijo niega al Padre, y el que niega al Padre niega al Hijo. Nosotros decimos que fue mi Señor Jesucristo en el Padre. Y esto lo dijo Nicodemo. Nadie puede hacer esas señales, nadie puede hacer ese milagro si Dios no está con él, si el Padre no está con él. Entonces tenemos que atribuirle a mi Señor Jesucristo los milagros y todo lo que hace, porque el Padre estaba en él. No estaba un brujo, que yo reprenda al diablo, que no estaba un demonio. Por eso a él le llegaron a decir que demonio tenía
que tenía el diablo metido adentro, queridos hermanos, porque hacía esos milagros. Oh, no. Por eso lo que dice aquí, ¿cómo creerán al evangelio? ¿Cómo creerán entonces al plan de salvación? ¿Cómo creerán que Dios los quiere salvar? ¿Cómo querrán que Dios los quiere recargar? Queridos hermanos, dice que ellos no creyeron al evangelio porque su fe no estaba sustentada, queridos hermanos, en las escrituras, sino estaba sustentado en los ídolos. Estaban sustentados, queridos hermanos, en la maldad, en lo vano, en la violencia, en la injusticia. Porque eso significa maldad. ¿Cuánta gente está llena de maldad? Su corazón es malo porque rechaza a Jesucristo. Pero en medio de toda esa maldad, queridos hermanos, la misma escritura dice que Él perdona la maldad, el pecado, la maldad, la rebelión. Él la perdona. Blasfemia es atribuirle a mi Señor Jesucristo una obra del diablo y atribuirle al diablo una obra de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué no se atreven a decir, fue mi Señor Jesús quien me salvó? Fue mi Señor Jesús que hizo el milagro, porque Él estaba con el Padre. Él está junto al Padre. ¿Por qué no se atreven a decir eso? ¿Por qué no se atreven a decir que es Jesucristo el Todopoderoso? ¿Por qué no se atreven a decir que Jesucristo? La gente no ha entendido que el diablo puede hacer milagros, hermanos, puede dar dinero, puede dar muchas cosas, pero lo que no puede dar, nadie en este mundo, ni en esta tierra, ni en el mundo espiritual puede dar al hombre, es la vida. Y es la salvación. Pero se atreven a decir, gracias Dios, desechando al Hijo. Nosotros decimos, gracias Padre. Cuando usted mencione, cuando usted se levante, dele las gracias a los tres. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Dele las gracias a los tres. Mencione a los tres. Para que no se enoje. Perdón, Padre. Para que no se enoje el Padre. Porque todo aquel que no adora al Padre, no adora al Hijo, el Padre se enoja. Y todo aquel que no adora al Padre, el Hijo se enoja. Por eso, queridos hermanos, ¿cómo creerán en la salvación? ¿Cómo creerán que no reciben el evangelio de salvación? Porque dice que todo aquel que invocara el nombre del Señor es salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel al que no han creído? ¿Cómo invocarán en aquel que no han creído que Jesús es el que hace milagros? ¿Cómo invocarán a aquel sea el único que sana es Él? El único que perdona es Él. El único que restaura es Él. El único que hace maravillas en la vida de un hombre es Él. ¿Cómo creerán? Dice que ellos más no obedecieron al evangelio. No creyeron a nuestro anuncio de la salvación. Creían en todos, menos en la salvación. Creen que Dios hace milagro, creen que Dios provee, creen que Dios saca de conflictos, Dios hace todo, pero no creen en la salvación, no creen en la santificación, no creen en la restauración, no creen en la justificación, no creen ni tan siquiera en el arrebatamiento. Porque todo aquel que no se está preparando para el arrebatamiento es porque no lo cree. ¿Cómo creerán? Si no dejan que les prediquemos a Jesucristo como salvación. ¿Cómo creerán si no dejan que les prediquemos a Jesucristo que ha resucitado de entre los muertos? Porque la mayor victoria, hermano, de Jesucristo y en nuestra vida es su resurrección. Porque resucitó, porque venció a la muerte. Él no lo pudo retener, las tinieblas no lo pudieron retener. Por eso dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Esta es una promesa que tenemos de nosotros, que Él nos dio a nosotros los que creemos en Él, que no dejará nuestra alma en el reino de la muerte, no dejará nuestra alma, hermanos, presa en el reino de las tinieblas.
No dejará nuestra alma en el infierno, no dejará nuestra alma en el lugar de tormento. No dejará nuestra alma. Y esa es la mayor promesa que tenemos. Que Él no dejará nuestra alma en el infierno. No dejará nuestra alma en manos del poder de la muerte. Él ahora toma decisiones sobre nosotros. No la muerte, no el diablo, no los demonios. El Señor los reprenda. Ellos ya no tienen poder sobre nosotros. El poder está en manos de nuestro Señor Jesucristo. El poder está en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo creerán a ese poder? ¿Cómo creerán, queridos hermanos, si no creen que Jesucristo es el que salva? Levantarnos todos los días de darle gracias al Señor y decir gracias, Señor Jesucristo. Por eso nadie llega al Padre si no es por medio del Hijo. Pero el hombre está acostumbrado a decir todo el tiempo, gracias Padre, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, sin mencionar al Hijo. Juan 8, versículo 51 dice, de cierto, cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Vean cómo le dicen, ahora conocemos que tú estás endemoniado. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Que respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, mas yo le conozco y guardo su palabra. Abraham volvió, vuestro padre, dice, se gozó del que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham dice que vio el día de mi Señor Jesucristo y se gozó. Desde mucho antes Abraham había visto a mi Señor Jesucristo. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo que antes de que Abraham fuese yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por medio de ellos y se fue. Ellos no conocían la verdad. ¿Cuánta gente? La maldad, queridos hermanos, por eso la maldad es rehusarse a confesar con su boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el que salva, que Jesús es la promesa que estamos esperando. Jesús es una promesa. Qué precioso es entender que, hermano, que nosotros tenemos preciosas, preciosas promesas. Y una de las mayores promesas, queridos hermanos, es su venida. Dice en Ezequiel 44:2 que hay una profecía que se acaba de cumplir en Israel. La puerta cerrada del templo y que hoy, hermano, la tapan tanto. Porque por esa puerta en Israel, queridos hermanos, mi Señor Jesús del templo, queridos hermanos, por ahí entró, pasó mi Señor Jesús, por ahí pasó nuestro Dios. La puerta está cerrada porque Él mismo la cerró, Él mismo pasó por ahí. Pero cuando Israel, cuando Él vino, hermano, vino a Jerusalén, ellos no lo conocieron. Paseó por todos sus caminos y no lo conocieron. Porque le atribuían a todo menos salvación. Se les predicó salvación. Jesús le vino a predicar salvación. Y ellos reconocían más lo que Dios hacía por ellos que la salvación propia. Eso es una maldad. La maldad del mundo. Pero ellos no conocieron a Jesús. Ellos decían, muéstranos al Padre. Ellos no reconocieron a Dios mismo en la tierra.
aunque profesaban decir fue Dios quien hizo eso, pero no conocieron al verdadero Dios. El verdadero Dios era Jesucristo. La cara de Dios es Jesucristo. La cara de Dios es Jesucristo. Por eso dice claramente, hermano, de que ellos no lo conocieron. Por eso mi Señor dijo algo aquí en este versículo. Y eso es algo que a ellos les molestó mucho. Y hoy nos debe en veces, queridos hermanos, quizá no molestar, pero como a ellos, ¿verdad? Porque eso es fariseísmo. El versículo 55 dice, pero nosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Sería un mentiroso como vosotros. Y muchas veces quedamos como mentirosos por decir que lo conocemos cuando en realidad no es así. Sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Ustedes son unos mentirosos, dice, porque dicen que lo conocen, pero ustedes no guardan su palabra. ¿Quién es el mentiroso? La gente que no guarda su palabra. La gente que no obedece al Evangelio. No obedece al Evangelio para salvación. No conocen la verdad, no conocen a Jesús. Hablar de la verdad de Dios es hablar de Jesús, de la salvación. Hablar de la verdad de Dios es hablar de la salvación. ¿De qué forma somos salvos? De que no solamente de qué forma somos salvos por medio de la cruz de Cristo, por el sacrificio de la cruz de Cristo. No somos salvos por hacer milagros. No somos salvos, queridos hermanos, porque Dios hizo algo en nuestra vida, nos salvó la vida, nos sanó, nos libró de la muerte, nos libró de accidentes. No somos salvos por eso. Somos salvos por reconocer que Jesucristo es el Salvador. Por reconocer que Jesucristo es la verdad. Pero ¿cuánta gente dejó de predicar la verdad? ¿Cuánta gente está dejando de predicar y solamente se limitan, ya cambiaron el lenguaje? Ahora solo Dios, solo Dios, solo Dios. Por eso el que conoce la verdad, conoce a Jesús. Y la verdad es hablar de la salvación. Esa es la verdad. Porque uno tiene que decir, yo ahí estaba. Yo conozco a Jesús porque ahí estaba. Sin embargo, hay discípulos que no conocen a Jesús. Hay seguidores que no conocen a Jesús, según el libro de Juan 14, versículo 6. Jesús hizo milagros como en Jerusalén, pasó en la ciudad y no lo conocieron. Lo rechazaron, queridos hermanos, aunque vieron las señales y prodigios y todas las cosas que hizo, no creyeron en él, no lo conocieron. Ellos daban gracias a Dios, pero ellos nunca conocieron el rostro de Dios, no conocieron la imagen de Dios, no conocieron realmente quién era Dios en la tierra. Jesús le dijo, por eso no son salvos. ¿Cuánta gente se le está predicando? Es Jesús la salvación. Obedezcan al Evangelio, crean en el Evangelio. Pero más creen en los que hacen, lo que hacen. Le atribuyen a los milagros, a las cosas que reciben, se lo atribuyen al dinero, se lo atribuyen a los brujos, se lo atribuyen a los satánicos, se lo atribuyen al hombre, se lo atribuyen a ellos mismos, pero nunca a la salvación. Porque todas esas cosas pasaron o pasan para nosotros para predicar la salvación de Cristo, para predicar, queridos hermanos, quién es Jesucristo, para que otros sean salvos. Por eso Juan dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstrame al Padre? Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme
por las mismas obras. De cierto os digo que el que cree en mí, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidieres en mi nombre, yo lo haré. Este lenguaje de mi Señor Jesucristo, hoy no es así. Hoy no se aplica así. Confundieron este lenguaje. Esta palabra no se cumple, mucha gente no se cumple. ¿Por qué razón? Porque esta palabra no se cumple. Porque confundieron. Queridos hermanos, en lo más mínimo, que cuando él oraba, queridos hermanos, porque estaba en medio de una presión, una persecución de los fariseos, una persecución por los políticos romanos. Todo el tiempo lo golpeaban, todo el tiempo lo azotaban, todo el tiempo lo bofeteaban, todo el tiempo estaban hablando de él. Porque él llevaba el mensaje de la salvación. Hoy tenemos la oportunidad de pedir cualquier cosa y se nos concede. Lo que estaba él diciendo, queridos hermanos, cuando él dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará. Por eso gozamos de una libertad. ¿Cuál es la libertad? De pedir sin persecución, sin pedir sin miedo, sin pedir sin que te estén azotando, de pedir sin que te estén, hermano, diciéndote, amenazándote de muerte. Si hoy pedimos sin que haya detrás de ti buscando la oportunidad de destruirte. Hoy puedes pedir dinero, puedes pedir lo que se te dé tu gana, perdón la expresión, hermano, pero no hay quien te esté amenazando, no hay quien te esté atacando, no hay quien esté sobre tu vida. Hoy la gente, hoy volvieron a lo que no debía de haber hecho. Porque hoy tenemos la libertad, hoy el hombre causa, hoy hermano, la mayor libertad que tenemos hoy, hermano, es gozarnos que todavía no enfrentamos la oposición que tuvo mi Señor Jesús. Por eso dice, tienen la libertad de poder gozarse, tienen la libertad de poder expresarse, tienen la libertad. ¿Por qué? Porque nosotros no enfrentamos lo que mi Señor Jesús enfrentó, porque todavía no nos parecemos a Él en la persecución, en la tribulación, en las aflicciones, en el dolor. Todavía este pueblo, hermano, no está combatiendo contra el pecado, no está combatiendo contra el mundo, no está combatiendo, hermano, contra los principados y potestades. ¿Por qué razón? Porque todavía confundieron el evangelio. Hoy tienen la libertad, queridos hermanos. Usted cree que en los tiempos de mi Señor Jesucristo la gente no andaba tomándose selfies, no estaba tomándose videos presumiendo de los grandes templos que tienen, no estaba tomándose fotos cuando las personas oraban y le están tomando fotos, cuando están danzando como si fueran muy espirituales. Y esto es fariseísmo. La iglesia hoy ha adoptado el fariseísmo, que se tienen que tomar fotos hasta ayunando, se tienen que tomar fotos hasta orando, hasta exageran en su forma de expresarse, sus gestos lo expresan, hasta su forma de danzar porque los están filmando. Exponer la intimidad, hermano, a los ojos del mundo no es correcto. Eso es fariseísmo. A los fariseos les gustaba, hermano, les gustaba ser vistos por los hombres y que vean, hermano, su gran espiritualidad. Hoy goza la gente, hoy la iglesia de Cristo, hoy goza de esa libertad que se tomó para estar publicando, hermano, hasta lo que comen. Eso no es ser espiritual. Ser espiritual no es estarse tomando foto para los que están orando, los que están, hermano, o llorando, los que están postrados. Eso no es ser espiritual. Eso es fariseísmo.
mucho apóstol, hermano, mucho, o sea, todos tienen que publicar lo que hacen. Es increíble. Dígame usted, ¿esas son las mayores obras que mandó a hacer mi Señor Jesucristo? Por eso la mayor libertad que nos dio nuestro Señor Jesucristo es que ahora no estamos pasando lo que Él pasó para predicar su palabra. Hoy buscan la fama. Y no andan como mi Señor Jesucristo cuando la multitud lo superaba. Que solo lo buscaban para pedirle y no para adorarle. Porque le atribuían a todos menos a Él. Por eso Él dijo algo. Si yo fuera, dijo Él. Y esto fue lo que a mí me gustó mucho, o sea, en este pasaje. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Si yo dijera no le conozco, sería mentiroso, pero como vosotros. Pero como le conozco y guardo, su palabra. Entonces yo no soy mentiroso. ¿Por qué? Porque guardo su palabra. Porque obedezco su palabra. Yo no soy mentiroso. Porque dice acá, mi Señor Jesús, ellos dejaron, queridos hermanos, la palabra por atribuirle a los milagros, a lo que Dios hacía en su vida. Le atribuían que eso, ellos conocían a Dios y Dios los conocía a ellos. Vivían en la desobediencia. Jesús nos dio una libertad para predicar su palabra. Que Dios nos dio la libertad, que hoy podemos predicar el evangelio, la salvación, sin que te estén pegando, aunque en muchos lados ya está sucediendo. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya se cansó de este cristianismo muy barato, este cristianismo lleno de maldad, lleno de vanidades, lleno de superficialidades. Ya se cansó de este evangelio barato. Ya se cansó de gente que profesa conocer a Dios, pero son rebeldes. Sus obras, queridos hermanos, no es la salvación, sino es pedir, 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 pedir y pedir. Creen que el estar pidiendo, el estar construyendo, el estar publicando, todo eso es espiritualidad, eso es fariseísmo. No conocen a Jesucristo, no conocieron la salvación. ¿Cómo se salvarán si no hay quien les predique la salvación? Porque todo le atribuían, es que Dios hizo esto por mí, Dios hizo esto por mí, Dios hizo esto por mí. No le atribuían, queridos hermanos, confundieron la verdad. Confundieron la verdad con hechos que Dios hacía con ellos, pero no lo que hacía por ellos. Aunque hablaban, queridos hermanos, aunque hablaban de Él, no conocían a Jesús. Profesaban conocer a Dios, pero eran abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mentían. Si yo dijera no conozco al Señor, a mi Padre, digo mi Señor Jesús, fuera un mentiroso igual que ustedes. Si yo digo que no practico la palabra, que no busco la palabra para ponerla por obra, entonces soy un mentiroso. Ellos mentían porque profesaban conocer la verdad, pero no conocían a Jesús. No conocían que era la verdad en ellos. El Señor Jesús dijo, sería un mentiroso. Sería un mentiroso. Hoy aquel cristiano que toma su vida para exhibirla, toma la iglesia para exhibirla ante el mundo y no para mostrar que Cristo está en ella, miente. La verdad no está ahí.
La verdad, su propósito es echar fuera la mentira, el engaño y profesar que realmente que Jesucristo está en nuestra vida. Profesar realmente que Cristo está en nuestra vida, hermano, porque nos hace ser obedientes a la palabra. Pero ¿cómo vamos a ser obedientes en ella si ni tan siquiera la leemos? Si tan siquiera sabemos qué es lo que está escrito, hermano. El hombre que no sabe lo que está escrito, no lee la Biblia, no tiene tiempo para orar, no busca al Señor, es mentiroso. ¿Cómo se salvará si está creyendo mentiras? ¿Cómo se salvará si está creyendo mentiras? Y solo aquel creyente que solo dice es que Dios es Dios y no dice es Jesús, es Jesús. Jesús es mi Salvador, Jesús es el que hace todas estas cosas por mí. Por eso yo sigo a Jesús, por eso yo le sirvo a Jesús, por eso yo busco a mi Señor Jesús. Porque yo lo conozco, porque yo lo conozco, porque yo le conozco, porque guardo su palabra, porque estoy esforzándome a conocer su palabra. Yo le conozco. Jesús no murió, queridos hermanos, para hacer milagros en nosotros. Jesús no murió en la cruz para que nosotros pidamos lo que querramos a Él. Jesús murió por nosotros para que conozcamos la verdad, para que nos haga libre, nos libre de, queridos hermanos, de todo aquello que nos impida conocer la verdad, conocer a Jesucristo, conocer la salvación. La pregunta es hoy, ¿qué te impide conocer a Jesús hoy? ¿Qué te impide hoy venir a Jesús? ¿Qué te impide reconocer que es Jesucristo que realmente salva? ¿Quién realmente te pide? O sea, ¿quién te impide venir a los pies de Cristo? ¿Quién te impide realmente regresar a los pies de Cristo? ¿Quién te impide realmente buscar a Cristo? ¿Quién te impide? ¿Sabe qué es lo que impide al hombre? La ignorancia. Que no lo conoce. No vayas a confundir que por lo que Dios hace contigo es porque tú lo conoces y Él te conoce a ti. No. Por eso Él dijo, algo sería un mentiroso. Y Él dijo, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos, 1 Juan 1:4, y andamos en tinieblas, mentimos. Mentimos. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué le decían mentiroso a mi Señor Jesucristo? Porque ellos decían que no tenían pecado. Ellos decían que andaban en la luz y estaban en tinieblas. Él predicaba el Evangelio para salvación, no para recibir cosas. Aquel que pide para recibir cosas, para exhibirse, está en la mentira. Predicamos a Jesucristo para salvación. Y el que predica a Jesús en la salvación, no solamente en sí mismo, sino en los demás, está en la verdad. Conoce a Jesús, camina con Jesús. Bendito Dios. Gracias, Padre. Practica la verdad, enseña la verdad, habla lo correcto. Y ven a los pies de Cristo. ¿Qué te impide? La gente que le impide conocer, venir a los pies de Cristo, es la idolatría. Le atribuyen más, conocen más a un ídolo, conocen más a un hombre, conocen más a un mundo, conocen más a todos menos a Jesús. Y no saben que ese es el autor y consumador de la fe. Que Dios te bendiga, hermano. Que nada te impida conocer a Jesús. Que nada te impida acercarte a Jesús. Que nada te impida reconocer que Jesús es el Salvador,
y es el Señor. Que nada te impida reconocer que Jesús es el único que salva, el que perdona pecados, el que restaura. Que nada te impida conocer que Él es la vida, que es lo que tú necesitas. Pero no le atribuyas a nada ni a nadie lo que Él solo hace: salvar. Si quieres conocer a Jesús, entonces empieza reconociendo que Él es el único que salva, Él es el único que perdona, Él es el único que puede al hombre ayudar. Que Dios te bendiga y Dios te guarde, y muchas gracias por su tiempo. A todos los que estuvieron en esta mañana les enviamos un cordial saludo y muchas gracias por su tiempo. Ven a Cristo, porque ¿cómo creerán a nuestra predicación si no aceptan la salvación? Si no aceptan que Jesús es el que salva. Muchas gracias, querida hermana Jan Jessy Empalizada. Verá, ¿cómo creerán al mensaje de la salvación si no creen que Jesús es el que salva? Que Dios te bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Así que para empezar a creer, es Jesús quien salva, hermano. Muchas gracias y bendiciones a todos. Y con la ayuda de nuestro Dios nos vemos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Bendiciones a todos y muchas gracias por su tiempo. Ayúdanos a compartir, dale like a la página para que le lleguen las notificaciones cada mañana. Muchas gracias y bendiciones a todos. Cree en la palabra y serás salvo.